Hola amigos, el cuento que os propongo hoy es un cuento zen y se llama El secreto de la serenidad. Dice, un día Xin Shi le preguntó a su maestro cuál era el secreto de su imperturbable serenidad, a lo que éste respondió, cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Explíquese, maestro, dijo todavía confuso su joven alumno. La vida nos enfrenta todo el tiempo a situaciones impredecibles, que a veces ni los más experimentados pronosticadores pueden anticipar. En general, estas son situaciones que no queremos, y ahí es donde se origina el sufrimiento y donde se perturba el alma. Es en el momento en que no aceptamos lo que pasa cuando comenzamos a sufrir el desgaste emocional y el sufrimiento que esto conlleva. La pérdida de personas queridas, una pérdida económica, una ruptura sentimental, son claros ejemplos del origen del sufrimiento. En todas estas situaciones, nuestra mente se resiste a aceptarlo. ¿Qué pasó? Nuestro ego perdió el control. Aceptar los hechos que creemos que no podemos controlar es parte de elevar nuestra energía y aprender que la aceptación no debe ser resignación. Aceptar es interpretar que es parte de la vida tener momentos duros que nos llevan a aprender algo. Cuando más rápido nos adaptemos a una circunstancia, menos sufriremos. No hablamos de ser indiferentes o que nos resignemos como ovejas. Aceptar significa no resistirnos desde nuestro interior. Entender que cada situación tiene una explicación, que todas las cosas pasan por un porqué y dentro del mediano o largo plazo son siempre a nuestro favor. Es parte de comprender que la vida no te coloca en situaciones para castigarte, sino para aprender algo, entender, crecer y luego seguir avanzando. Pero esto requiere que primero aceptes lo que sucede. Eso es una actitud de madurez, de crecimiento espiritual y humano. Un refrán dice, Dios sabe cómo hace sus cosas, y está referido a que en general las cosas que nos ocurren no son cuando nosotros queremos, sino cuando es el momento indicado. Estos momentos rara vez ocurren automáticamente y a nuestro antojo, pero si analizas tus circunstancias en retrospectiva, deberás reconocer luego que cada momento es con una mente clara verás el beneficio final de todos los acontecimientos. No sufras, acepta, coopera con lo inevitable y la sabiduría llegará a ti para que puedas entender, aprender y adaptarte a lo nuevo. Todo tiene una razón de ser. Solo con paciencia y mirando hacia atrás vas a poder comprenderlo todo. Bueno, pues un poquito, este cuento habla un poco de lo que nos está pasando ahora, ¿no? No entendemos lo que nos pasan cosas que son fuertes, son importantes para nosotros y que a lo mejor, pues lo que dice, ¿no? Con serenidad, esperando a ver con el tiempo esto por qué y si esto nos ha traído alguna cosa positiva. Siempre en todas las situaciones malas hay algo positivo, siempre. Y algo que nos hace crecer, que nos hace ser un poco mejores, ¿no? Pues bueno, con serenidad observemos esta y otras circunstancias de la vida y observemos qué nos ha aportado esta situación, en teoría negativa o en principio negativa. ¿Qué nos ha aportado de positivo? ¿En qué nos ha hecho crecer? ¿En qué nos ha hecho mejores? Vamos a pensar un poquito en ello, ¿vale? Hasta luego.